Muy buenas noches, apreciados estudiantes de Fundamentos de Antropología y Sociología. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Bueno, como es de costumbre, vamos a dar inicio a este encuentro sincrónico, que ya es el séptimo encuentro sincrónico, y pues nos encontramos en la etapa final de lo que es el curso. Yo espero que las dinámicas y las formas del contenido que se desarrollaron a lo largo de estas semanas les hayan sido útiles para poder desarrollar las competencias en cada uno de sus momentos. Sé que no son procesos fáciles, especialmente cuando eh, la virtualidad conlleva un grado de compromiso y disciplina más grande que la presencialidad. Pero bueno, es importante generar algunos cambios y que ustedes puedan seguir generando esos cambios, digamos, académicos. Existen resistencias, sí, pero pues hoy las dinámicas de la educación y las tendencias es que van para la virtualización de los programas académicos. Ya es una necesidad para llegar también al territorio donde no hay una oferta de una presencia institucional eh, arraigada allí en estos territorios. Pero bueno, digamos que inicialmente esa es la situación. Vamos a revisar por un lado en nuestra aula virtual. Sé que ustedes han tenido inconvenientes con respecto a, a ingresar a la plataforma en el ACA número 3. Por eso yo les envío un correo electrónico informándoles que hasta mañana hay plazo, porque ya pues se han solucionado como los impases. Entonces, para que por favor carguen allí todas sus actividades y que no tengamos inconvenientes pues de estas. Como es de costumbre, pues hago, digamos, una parte introductoria. A este le quise dar un formato un poco diferente, más con imágenes iniciales, ¿sí? Como un jeroglífico, por ejemplo. Y aquí, pues, adivinando este personaje, terminan de eh, componer la frase que se encuentra aquí en la parte inferior. Obviamente solamente dejé dos videos que son un poco larguitos, pero en el primer video ustedes van a encontrar el desarrollo eh, y el procedimiento de lo que es nuestro tema que vamos a hablar de la investigación acción participativa, IAP. Entonces, pues aquí vamos a poder revisar en este video esa información. En el segundo es más una entrevista que le hacen a este maestro, Orlando Falsborda, donde pues él explica un poco en qué consiste la forma como él aborda la EAP y algunos ejemplos que da dentro de su ejercicio laboral. Esto más o menos inicia en los años 70, pero ya lo vamos a abordar más adelante. Aquí puse unos juegos interactivos que les va a ayudar a profundizar un poco más. Son 4 juegos. Les va a ayudar a profundizar un poco más sus conceptos, ¿cierto? Y pues bueno, digamos que les va a ayudar también para realizar ya el último parcial, muchachos. Ese es el último parcial, pero nos queda una semanita más. En la siguiente semana lo que vamos a hacer es el proceso de autoevaluación, que es también obligatorio porque pues es una nota que se tiene. Y finalmente, aquí pues vamos a descargar la lectura como es de costumbre, entonces lo que hago es traer artículos de investigación, ustedes también se apropien en eh, se apropien un poco eh, de cómo es la forma, perdón, discúlpenme un segundito. Perdón, pero tengo un poco la garganta reseca. Son síntomas de visitas gripales. Bueno, entonces seguimos aquí pues con el aula.
Como les venía diciendo, aquí pueden ustedes descargar un artículo de investigación. La idea de los artículos esencialmente es para que ustedes se vayan familiarizando con este tipo de textos académicos, porque les puede servir, digamos, en búsquedas para poder profundizar un poco más en otros temas en los que ustedes quieran realizar. Entonces, pues bueno, es interesante también que hagan este ejercicio. Y finalmente, pues la actividad de esta semana es el parcial número 3, pero al igual que ustedes, yo también he tenido dificultades con el CUN digital y no he podido cargar las actividades correspondientes al parcial número 3, es decir, las preguntas, pero van a ser el mismo récord, 5 preguntas, única respuesta y tienen 2 oportunidades. Mi recomendación, ¿cuál es? Muchachos, por favor, no la realicen el día domingo, traten de realizar la actividad el día antes, pero antes de llegar a realizar la actividad, por favor, transiten en todo eh, el CUN digital que tenemos pues en esta semana dispuestos para ustedes. Listo, entonces digamos que por ese lado ya estaríamos completos. Ahora voy a hacer una breve presentación. Perdón, mira dónde quedó la presentación. Acá. Les traigo hoy esta presentación de investigación acción participativa. Está lento en un segundo, pero esto está acá un poquito complejo. Listo. Bueno, esencialmente la investigación acción participativa inicia con Orlando Falsborda hacia los años 70. Él es un sociólogo muy reconocido en el país y digamos que su obra maestra fue esta metodología en investigación que le permite acercar realmente a las comunidades más vulnerables para poder tratar problemas que atañen allí al interior. Recordemos que en encuentros sincrónicos anteriores hablábamos de la etnografía y hablábamos de la antropología y hablábamos de la sociología en aspectos generales, ¿cierto? Y de cómo estas pueden interactuar con un individuo, entendiendo un individuo o entendiendo un conjunto de individuos, que era más la antropología. Este método de investigación pues tiene unos fundamentos obviamente sociológicos, pero también tiene unos fundamentos antropológicos. Entonces va a tener allí una mezcla y creo que también se van a particularizar, perdón, a familiarizar con algunos conceptos que se desarrollan al interior pues de esta semana. Por lo tanto, este tipo de investigación tiene un enfoque colaborativo. ¿Qué significa eso? Esto significa que involucra de manera esencial, la participación de la comunidad. No tendría razón de ser si no existe una participación activa de la comunidad. Por lo tanto, la misma comunidad se empodera de los procesos eh, que atañen a su contexto, para lo cual lo que ellos quieren buscar es una transformación social, es decir, combatir un problema. Recordemos que yo también había indicado que los problemas se minimizan, el problema no se erradica. Por lo tanto, cuando hay una minimización del riesgo del problema, van a surgir otras variables, otras vertientes que nacen de ese problema y se van a convertir en un problema principal, ¿sí? Pero este que yo abordé, que ya lo minimicé a su menor expresión, va a quedar allí con algunos rezagos, pero ya no van a ser importantes como esos nuevos que van a llegar. Por lo tanto, esto implica algo muy interesante aquí en un primer momento. Ese primer momento es que quiero llevarlo a un ejemplo. Vamos a hablar del narcotráfico. Recordemos que el narcotráfico esencialmente tiene que ver con los cultivos ilícitos en el país. Más o menos desde el año 80, el Estado colombiano ha tratado de erradicar los cultivos ilícitos. A hoy ha sido imposible. Ha pisado la cantidad de cultivos, ¿sí? Pero
por ejemplo, combatieron el narcotráfico persiguiendo a sus principales capos, pero no erradicaron el problema. Por lo tanto, al combatir sus principales capos, llegaron unos nuevos, ¿sí? El mismo Estado, con los escándalos que ha existido, la narcoguerrilla y el narcoparamilitarismo, ¿sí? Entonces ellos fueron los que empezaron a administrar el negocio. Y a pesar de que los cultivos se redujeron bastante, ahora ya no, pues digamos que tiende otra vez a incrementarse, ¿sí? Se minimizó un problema, pero se maximizó otro. Eso sucede cuando uno plantea un problema, identifica un problema en alguna comunidad, es llevarlo a su menor expresión, pero de alguna u otra manera van a surgir nuevas situaciones que van a ser objeto de estudio. ¿Listo? Por lo tanto, poder minimizar esos problemas significa que hay una condición de transformación social, como ya les venía compartiendo. Podemos llegar a una definición en este momento que obviamente parte que es una investigación científica porque está reconocida y avalada por la comunidad científica, ¿sí? Es rigurosa, es cualitativa, es decir, que al tener una conformación activa de población, ¿cierto? De comunidades, pues lo hace que sea esencialmente cualitativa. Los números, las cifras, lo dejan como en otros momentos, pero en su esencia es cualitativa y permite pues abordar problemas que realmente sean sociales, ¿sí? Pueden utilizar instrumentos para la recolección de datos que también sean cualitativos, como la cartografía social, las entrevistas, la etnografía, puede también incluirse allí para poder pues determinar algunas cosas de cómo piensa la comunidad, qué es lo que siente la comunidad y qué está viviendo la comunidad. Entonces, pues permite, digamos, abordar estas situaciones de esta manera con el fin de que la comunidad se sienta incluida dentro de los procesos transversales, horizontales que tiene el ejercicio, para que la misma comunidad se empodere y pueda tomar decisiones. Esencialmente es eso. ¿Cuáles son los objetivos de la investigación acción participativa? Empoderamiento. Entonces yo les venía hablando sobre el término empoderamiento. Fortalece la capacidad de la comunidad para identificar y abordar sus propias necesidades. Les da instrumentos, les da la posibilidad de sentir el poder y solucionar sus inconvenientes, sin necesidad de que intervenga el Estado u otras comunidades para poder dirimir esos conflictos que hay al interior. Y eh, también permite que exista una capacidad instalada para que lo apropie la comunidad y que los objetivos que quieren ellos cumplir realmente los cumplan. Hay una transformación social, efectivamente, porque si estamos combatiendo un problema social es para que haya un cambio al interior de la comunidad. Es muy difícil que haya un cambio exterior. Es más complejo porque esas políticas sí son más del Estado. En cambio, si empezamos con algo sectorial, pues podemos nosotros poder observar que efectivamente sí hay un cambio. Puede haber resistencias, como lo que hablábamos al principio de la migración entre lo presencial a lo virtual, pero permite sentir esa transformación. Y la participación activa, que tiene que ver obviamente una relación directa con el empoderamiento, es que todos tratemos de involucrarnos en los procesos de investigación o toda la comunidad puede pasar situaciones que haya allí un momento. Pensé que había llegado alguien. Bueno, principios y metodología de la investigación de acción participativa. Cuando nosotros hablamos de un principio, estamos hablando que es la parte que fundamenta, la parte epistemológica de mi investigación. Esos principios, quiero traer también un ejemplo, los programas académicos a los cuales ustedes están vinculados tienen una base, unos principios. La universidad también tiene unos principios, ¿sí? Que son los pilares. Es donde se fundamenta teóricamente tanto la universidad como los programas académicos. Esos principios, por ejemplo, de la administración, cuando hablamos por allá de Max Weber, Fayol, Adam Smith, que son
los teóricos que le dan la esencia y la razón de ser de la administración, pues se va a convertir en esa base epistemológica, es decir, los principios en los cuales se fundamenta mi, mi programa académico. De esa misma manera, la IAP tiene tres pilares fundamentales: la participación, el diálogo y la reflexión crítica. Cuando hablamos de la participación es que proporciona espacios en los cuales va a generar que la comunidad concerte, sea escuchada, se tenga en cuenta, ¿sí? Que realmente se haga parte viviente del proceso que se va a desarrollar allí. Cuando hablamos del ejercicio del diálogo, esencialmente voy a traer aquí tres posturas para también referirme a la reflexión crítica. Dialógico, ¿cierto? Es decir, que no va a haber discusiones, sino que va a haber es una construcción argumentada del problema y el desarrollo del problema y de las actividades que van a combatir el problema. Por lo tanto, cuando nosotros generamos esa participación dialógica, pues lo que estamos haciendo es un intercambio de ideas y de conocimientos. Tan así es que la dialéctica de Platón, ¿no es cierto?, que viene de la edad antigua de Grecia, la antigua Grecia, se fundamenta esencialmente, pues podemos decir que hoy es un tipo de investigación de la época para poder llegar a la verdad. Y eso ha transgredido hasta este tiempo poder de una manera dialéctica confrontar y generar conversaciones que tengan algún tipo para llegar a la búsqueda de la verdad y poder cambiar o transformar algo. Es importante también porque nosotros estamos en ese constante diálogo con las demás personas, con mi familia, con mis hijos, etcétera, ¿sí? Entonces, eso no lo podemos olvidar. La reflexión crítica esencialmente lo que busca es crear una serie de competencias donde mi análisis, ¿cierto?, la argumentación y la síntesis salga allí. No es un ejercicio de timar a los demás, sino realmente es un ejercicio de construcción. Por lo tanto, hago llamado de otros dos griegos, Sócrates con la mayéutica y Aristóteles con la lógica filosófica. La mayéutica es la forma por la cual se llega a la verdad por medio de las preguntas. En la reflexión crítica siempre hay preguntas. Uno se cuestiona. Y cuestionar no es un ejercicio de lanzar juicios de valor que no son válidos, ¿sí?, de juzgar, sino realmente poder construir una pregunta que fundamente cualquier tipo de situación y que pues nos pueda brindar alternativas de cambio. Y la lógica filosófica es lo que tiene que ver esencialmente con la forma como yo organizo mis ideas y la veracidad de mis juicios de valor, es decir, si es verdadero o es falso. Aquí se hace una invitación muy cariñosa a hacer un uso del lenguaje técnico, que eso nos lo da nuestras disciplinas, y un uso del lenguaje simple cuando me comunico con personas que no están al mismo nivel de la disciplina, es decir, a esas comunidades. Entonces, esos tres principios pues van a ser esa base que es importante para el desarrollo pues de esta investigación, donde se puede aplicar en el desarrollo comunitario esencialmente. ¿Por qué en el desarrollo comunitario? Porque hemos visto que obviamente lo que interfiere son comunidades. Y esa es la razón de ser de la investigación de acción participativa. La educación, porque hoy la educación viene siendo el objeto de estudio de la pedagogía y la pedagogía es una ciencia. Y a esta gente tiene muchísimos problemas. Por ejemplo, yo puedo aplicar hoy bajo el problema de la migración de lo presencial a lo virtual este tipo de instrumento de investigación, acción participativa para determinar cuál es el problema que les genera a ustedes a ese tipo de cambios, ¿sí? Entonces, pues se hace fundamental. Y en la planificación urbana, porque cuando hay obras de construcción, las constructoras están obligadas a cumplir algo que es un objeto social, contratan muchos sociólogos que realizan actividades con las comunidades para determinar si el contexto donde están construyendo es favorable para la misma comunidad y generar como algunos permisos que son obligatorios, es decir, la misma norma los obliga a realizar ese tipo de actividades y pues ellos la realizan sin ningún inconveniente. Estas tres formas de aplicación son las más habituales, pero yo lo puedo hacer también con un tipo de intervención
al interior del aula, en una comunidad de conocimiento, en un cuerpo colegiado, dependiendo de donde quiera. Ventajas y desafíos de la investigación. La ventaja es que promueve empoderar a las comunidades. Por eso les hablaba de que debe existir una capacidad instalada. Cuando, perdón, yo quiero empoderar a alguien, tengo que darle las herramientas para que él se empodere y pueda seguir solo el proceso. Que no lo deje caer. La persistencia es una de las condiciones del ser humano para poder cumplir sus objetivos. Y los desafíos. Los desafíos sí requieren, pues obviamente, más de gestión y de la gestión de los recursos. Pues no muchos, ni inclusive el Estado invierte en algunas investigaciones que tengan eso. En ocasiones tampoco las instituciones de educación superior porque son más objetivas, con métodos más cuantitativos que cualitativos para poder investigar. Por eso los recursos son importantes y la gestión, si yo empodero a mi comunidad y la empodero sabiendo hacer gestión, pueden empatar perfectamente para poder desarrollar a plenitud todas las actividades que esto requiere. Por lo tanto, las conclusiones y recomendaciones es, si a ustedes les interesa este tipo de investigación, la pueden hacer uso o apropiarla para poder desarrollarla en sus trabajos de grado, si se van por esta opción de grado, o en cualquier tipo de investigación que sea cualitativa. El uso de esto debe ser un uso responsable porque estamos hablando con comunidades de conocimiento, comunidades vulnerables, ¿cierto? Son susceptibles, quizás mente también sean estigmatizadas por las otras tipos de comunidades que tienen unos niveles diferenciados o diferenciales entre ellas, también por el Estado, también por la misma sociedad. Entonces debemos saberlo abordar de una manera idónea, de una manera transparente, que nos permita pues poder trabajarlo sin ningún inconveniente. Bueno muchachos, esta es la presentación del día de hoy. Lamento mucho que pues no hayan podido participar porque entiendo que tienen otras actividades, pero el video obviamente va a quedar cargado allí sin ningún inconveniente porque eso es para ustedes, no es para nadie más. Nos vemos la próxima semana. Realicen la actividad, recuerden la recomendación que por favor la realicen antes del día domingo, es lo único. De resto, pues espero que se encuentren muy bien y una linda noche hasta una próxima oportunidad.